Hola. Cuando observé que mi compañero examinaba mi celular, el pulso me subió, no por pánico a ser atrapada, sino porque encontraría esos comunicados. Específicamente los que pasé por alto eliminar. Probé quitárselo de un salto, pero él lo evadió con maña y prosiguió. Veía su imagen modificándose oración por oración, y sentía mi entorno desplomándose en breves lapsos. Indudablemente, descubriría el dato. Aunque no del todo. Sus manos se movían inquietas al avanzar, y yo sospechaba, justo en este segundo, se topa con el comunicado que liquidará mi existencia. Ese particular que lo desentrañará y decretará un fin categórico. O a lo sumo lo enredará adicionalmente. Mi celular emitió un zumbido repentino en su agarre, y saltó un nuevo anuncio en la interfaz. Noté su cara desvanecerse al distinguir el nombre del originador. Mi compañero se inmovilizó. Sin gesto. Me apretujé los nudillos, una rutina vieja para calmarme. Mis aprensiones se fusionaban con el susto de mi falla. Su soplo se aceleró. Lo oía pese a la brecha de 2 metros. Era lo que más me aterrorizaba. Porque hace 3 meses realicé un equívoco, ese equívoco que varió por entero, y ahora. No concebía cómo manejar, pero permítanme contarles la versión auténtica. Antes de exponer el secreto que me afané por disimular, indiquen en comentarios de qué sitio ven este contenido, y respondan puré. Han guardado un secreto que lucharon por disimular, pero no salió como quisieron. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando mi matrimonio con Carlos se había convertido en una rutina tan predecible como el café matutino. Habíamos caído en esa trampa silenciosa que atrapa a tantas parejas después de 20 años juntos. Las conversaciones se limitaban a quién pagaría la factura de la luz y si había que comprar más detergente. La pasión había desaparecido gradualmente, como el color de una fotografía expuesta al sol durante años. Carlos trabajaba cada vez más horas en su empresa de arquitectura, y yo me había refugiado en mi trabajo como profesora de arte en la universidad local. Mis días transcurrían entre clases aburridas y estudiantes que parecían más interesados en sus teléfonos que en aprender sobre composición y teoría del color. La monotonía se había instalado en cada rincón de nuestra casa, esa casa que una vez había sido nuestro refugio de amor. Fue entonces cuando Carlos sugirió algo completamente inesperado. Una noche, mientras cenábamos en silencio frente al televisor, se giró hacia mí con una expresión que no había visto en años. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me propuso que probáramos algo nuevo, algo que podría revitalizar nuestra relación. Quería que experimentáramos con sesiones de arte en casa, donde yo podría enseñarle técnicas de pintura y dibujo. La idea me pareció extraña al principio. Carlos nunca había mostrado interés por el arte, y francamente, yo dudaba de que tuviera talento para ello. Pero algo en su voz, una urgencia que no había escuchado en mucho tiempo, me hizo aceptar. Necesitábamos hacer algo, cualquier cosa, para salvar lo que quedaba de nosotros. Preparé el estudio improvisado en el sótano de nuestra casa. Moví muebles, instalé una iluminación adecuada y organicé todos los materiales artísticos que había acumulado a lo largo de los años. El espacio se transformó en un pequeño santuario creativo, alejado del resto de la casa y sus distracciones cotidianas. Las paredes blancas reflejaban la luz de manera perfecta, creando un ambiente íntimo y concentrado. Durante las primeras sesiones, Carlos se mostraba torpe pero entusiasta. Sus manos, acostumbradas a manejar planos y calculadoras, temblaban ligeramente al sostener el pincel. Yo me colocaba detrás de él, guiando sus movimientos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Por momentos, parecía que estábamos redescubriendo la intimidad perdida. Mis manos sobre las suyas, susurrando instrucciones al oído, respirando el mismo aire cargado de expectativa. Pero algo cambió cuando Carlos mencionó que su padre, don Eduardo, había expresado interés en nuestras sesiones artísticas. Don Eduardo, a sus 68 años, era un hombre que siempre había impuesto respeto en la familia. Había sido profesor de literatura en la universidad durante décadas, y su cultura e inteligencia eran innegables. Vivía solo desde que enviudó hace 5 años, y Carlos pensaba que estas sesiones podrían ser una buena distracción para él. La primera vez que don Eduardo se unió a nosotros, el ambiente del estudio cambió completamente. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no había experimentado antes. Llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y pantalones de lino que acentuaban su porte distinguido. Sus manos, aunque marcadas por la edad, se movían con una gracia natural que contrastaba con la torpeza de Carlos. Don Eduardo tenía
Una forma de mirarme que me hacía sentir consciente de cada movimiento. No era una mirada inapropiada, sino algo más sutil y perturbador. Era como si pudiera ver a través de la fachada de esposa perfecta que había construido durante años. Cuando le explicaba las técnicas de sombreado o le mostraba cómo mezclar colores, él me escuchaba con una atención que Carlos nunca había mostrado. Las sesiones se convirtieron en encuentros regulares 3 veces por semana. Carlos llegaba del trabajo, cenábamos rápidamente, y luego bajábamos al estudio donde don Eduardo ya nos esperaba con una sonrisa que parecía guardar secretos. La dinámica entre los tres era compleja. Carlos se mostraba cada vez más distraído, revisando constantemente su teléfono y atendiendo llamadas de trabajo incluso durante nuestro tiempo artístico. Una tarde de martes, mientras trabajábamos en un bodegón con frutas, Carlos recibió una llamada urgente que lo obligó a salir del estudio. Don Eduardo y yo nos quedamos solos por primera vez desde que habían comenzado las sesiones. El silencio se espesó entre nosotros, cargado de una tensión que no sabía cómo interpretar. Él continuó pintando, pero yo podía sentir que su atención estaba dividida entre el lienzo y mi presencia. Me acerqué para observar su trabajo y noté que había capturado los matices de luz de una manera sorprendentemente sofisticada. Le comenté sobre su técnica, y él se giró hacia mí con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara de forma inexplicable. Nuestros rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Pude oler su colonia discreta mezclada con el aroma de la pintura al óleo. Sus ojos, de un gris profundo que no había notado antes, me estudiaron con una intensidad que me hizo temblar. El momento se alargó hasta volverse insoportable. Don Eduardo levantó su mano como si fuera a tocar mi mejilla, y yo me quedé paralizada, sin saber si debía alejarme o acercarme más. Justo cuando pensé que algo irreversible iba a suceder, escuchamos los pasos de Carlos bajando las escaleras. Nos separamos rápidamente, él fingiendo concentrarse en su pintura y yo reorganizando pinceles que no necesitaban ser organizados. Carlos regresó disculpándose por la interrupción, pero yo apenas podía procesar sus palabras. Mi mente estaba completamente enfocada en lo que había estado a punto de pasar. Don Eduardo actuó con una naturalidad que me desconcertó. Continuó pintando como si nada hubiera ocurrido, participando en la conversación trivial que Carlos intentaba mantener sobre su día de trabajo. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, no pude conciliar el sueño. Repasé cada detalle de ese momento en el estudio. La forma en que don Eduardo me había mirado, la electricidad que había sentido cuando estuvimos tan cerca, la decepción que experimenté cuando Carlos interrumpió el momento. Me di cuenta de que algo dentro de mí había despertado después de años de letargo emocional. Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Esperaba ansiosamente las sesiones artísticas, pero al mismo tiempo me aterrorizaba la idea de estar sola con don Eduardo nuevamente. Durante las comidas familiares, cuando él venía a visitarnos, me sorprendía observándolo más de lo necesario. Notaba detalles que nunca había visto, la forma en que sus dedos largos sostenían la taza de café, cómo sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía, la manera en que su voz adquiría un tono más profundo cuando hablaba de temas que lo apasionaban. La siguiente sesión transcurrió con normalidad, pero yo estaba hiperconsciente de cada movimiento de don Eduardo. Cuando se acercaba para ver mi demostración de técnicas, mi piel se erizaba. Cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente. Al alcanzar el mismo pincel, sentía una descarga eléctrica que me hacía cuestionar mi cordura. Carlos parecía ajeno a toda esta tensión subterránea, concentrado en su propio proceso creativo que avanzaba lentamente. Una tarde de jueves, mientras preparaba el estudio para la sesión, don Eduardo llegó temprano. Carlos aún no había regresado del trabajo, y yo me encontré nuevamente sola con él. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su actitud. Parecía más decidido, como si hubiera tomado una resolución importante. Me ayudó a acomodar los caballetes sin que se lo pidiera, y nuestros movimientos se sincronizaron de una manera que parecía coreografiada. Cuando terminamos de preparar el espacio, nos encontramos de pie uno frente al otro en el centro del estudio. La luz dorada del atardecer se filtraba por la pequeña ventana, creando un ambiente casi cinematográfico. Don Eduardo me miró con esa intensidad que ya me resultaba familiar, pero esta vez no desvió la mirada. Sus ojos parecían buscar algo en los míos, una respuesta a una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular. Se acercó lentamente, y yo debería haberme alejado. Cada fibra de mi ser moral me gritaba que pusiera distancia entre nosotros. Que recordara que era la esposa de su hijo.
Pero mis pies parecían clavados al suelo, y mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. Don Eduardo extendió su mano hacia mi rostro, y esta vez no hubo interrupciones, sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que me hizo cerrar los ojos involuntariamente. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar que lo que estaba sintiendo no era producto de mi imaginación. Abrí los ojos y lo encontré observándome con una expresión que mezclaba deseo y conflicto interno. Era evidente que él también estaba luchando contra algo que sabía que no debería estar sintiendo. El sonido del coche de Carlos en la entrada nos hizo saltar como si hubiéramos recibido una descarga eléctrica. Don Eduardo se alejó rápidamente, tomando su pincel con manos que temblaban ligeramente. Yo me dirigí hacia la ventana, fingiendo ajustar las cortinas, tratando de calmar mi respiración acelerada. Cuando Carlos entró al estudio minutos después, encontró una escena aparentemente normal, su padre concentrado en su lienzo y su esposa organizando materiales artísticos. Las siguientes sesiones se convirtieron en un juego peligroso de miradas furtivas y contactos accidentales. Don Eduardo y yo habíamos desarrollado un lenguaje silencioso que Carlos no podía detectar. Un roce de dedos al pasar los pinceles, una mirada sostenida cuando Carlos estaba distraído, una sonrisa cómplice cuando él hacía un comentario. Sin darse cuenta de la tensión que flotaba en el aire, una noche, después de una sesión particularmente intensa, Carlos se quedó dormido en el sofá viendo televisión. Don Eduardo se había ofrecido a ayudarme a limpiar el estudio, algo que nunca había hecho antes. Mientras lavábamos los pinceles en el pequeño lavabo del sótano, nuestras manos se encontraron bajo el agua fría. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente, el contacto se prolongó más de lo necesario. Sus dedos se entrelazaron con los míos bajo la corriente de agua, y sentí como si estuviera traicionando no solo a mi esposo, sino a toda la persona que había sido hasta ese momento. Don Eduardo se acercó por detrás. Podía sentir la solidez de su cuerpo a escasos centímetros del mío, y la tentación de reclinarme contra él era casi irresistible. Escuchamos un ruido arriba. Probablemente Carlos moviéndose en el sofá, y la realidad nos golpeó como un balde de agua fría. Nos separamos rápidamente, terminando de limpiar en silencio. Don Eduardo se despidió con una formalidad forzada, pero sus ojos me dijeron todo lo que sus palabras no podían expresar. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Carlos, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible de la cual no había retorno. Los días se arrastraban entre una sesión y otra. Mi vida se había dividido en dos partes: el tiempo que pasaba esperando estar con don Eduardo, y el tiempo que pasaba recordando cada momento que habíamos compartido. Carlos notó que estaba más distraída de lo usual, pero atribuyó mi estado a estrés laboral. Irónicamente, sus propias distracciones con el trabajo me daban más libertad para sumergirme en mis pensamientos sobre su padre. Durante una sesión de sábado por la mañana, Carlos recibió una llamada de un cliente que tenía una emergencia arquitectónica. Necesitaba ir a la oficina inmediatamente para revisar unos planos que tenían errores críticos. Se disculpó profusamente y prometió regresar en un par de horas. Don Eduardo y yo nos quedamos nuevamente solos, pero esta vez la tensión era palpable desde el primer momento. Intentamos continuar con la sesión de pintura, pero era imposible concentrarnos. Cada movimiento parecía cargado de significado, cada palabra tenía un doble sentido. Finalmente, don Eduardo dejó su pincel sobre la mesa y se giró hacia mí con una determinación que no había visto antes. Su mirada había cambiado, ya. No había conflicto interno, solo una decisión tomada. Se acercó lentamente, dándome tiempo para detenerlo si quería. Pero yo no quería. Había luchado contra estos sentimientos durante semanas, había tratado de convencerme de que era solo una fantasía pasajera, pero ya no podía seguir negando lo que sentía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera contar sus pestañas, susurró mi nombre con una voz que nunca había escuchado antes. Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Pude sentir el calor de su piel, el ligero temblor de sus dedos que delataba que él también estaba nervioso. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre nosotros, donde el aire parecía más denso y cada segundo se alargaba hasta volverse eterno. Se inclinó hacia mí, y yo cerré los ojos, sintiendo como si estuviera saltando al vacío. Sus labios estaban a milímetros de los míos cuando el sonido estridente del timbre de la puerta nos hizo saltar. Era el repartidor de una tienda de arte que traía materiales que había pedido días atrás.
El momento se rompió como un cristal, y ambos nos alejamos tambaleándonos, como si acabáramos de despertar de un sueño profundo. Subí a atender al repartidor con las piernas temblorosas, firmé la entrega sin siquiera mirar lo que contenía. El paquete. Cuando regresé al estudio, don Eduardo estaba pintando con una concentración forzada que no engañaba a nadie. Sus movimientos eran rígidos, y podía ver la tensión en sus hombros. Intentamos retomar la normalidad, pero el aire seguía cargado de todo lo que había estado a punto de suceder. Carlos regresó una hora después, disculpándose por la tardanza y explicando los detalles técnicos de la emergencia que había tenido que resolver. Don Eduardo y yo asentíamos y hacíamos comentarios apropiados, pero era como si estuviéramos actuando en una obra de teatro donde habíamos olvidado nuestros parlamentos. Carlos, absorto en su propia historia, no notó la extraña atmósfera que flotaba en el estudio. La semana siguiente fue una montaña rusa emocional. Don Eduardo y yo habíamos desarrollado una habilidad experta para actuar con normalidad delante de Carlos, pero cuando él se distraía o salía del estudio, la tensión regresaba multiplicada. Era como si el momento interrumpido hubiera quedado suspendido en el aire, esperando el momento adecuado para completarse. Durante una sesión particularmente frustrante, donde Carlos no lograba capturar la perspectiva de un objeto simple, decidió tomar un descanso y subió a la cocina por un vaso de agua. Don Eduardo y yo nos quedamos solos nuevamente, pero esta vez algo había cambiado. La frustración acumulada, la tensión constante, y la certeza de que estábamos jugando con fuego habían llegado a un punto crítico. No intercambiamos palabras. Don Eduardo simplemente se acercó y me tomó de la mano, entrelazando nuestros dedos con una naturalidad que me sorprendió. Su pulgar acarició el dorso de mi mano en círculos pequeños, y ese contacto simple envió ondas de calor por todo mi cuerpo. Nos miramos a los ojos sin pestañear, comunicándonos en un lenguaje que no necesitaba palabras. El sonido de los pasos de Carlos bajando las escaleras nos hizo separarnos una vez más, pero esta vez ambos sabíamos que el momento de la verdad se estaba acercando. Ya no podíamos seguir fingiendo que lo que estaba pasando entre nosotros era solo producto de nuestra imaginación. Había una inevitabilidad en el aire que nos envolvía como una nube, y ambos sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros sentimientos. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Carlos había planificado un viaje de negocios a Barcelona que duraría 3 días. Era un proyecto importante que había estado preparando durante meses, y su empresa había decidido enviarlo para supervisar personalmente la construcción de un complejo residencial. Don Eduardo sabía sobre el viaje, y cuando Carlos se lo mencionó durante la cena, vi un brillo en sus ojos que me hizo estremecer. La noche antes de que Carlos partiera, tuvimos nuestra sesión artística regular. Todo transcurrió con normalidad, pero yo podía sentir la anticipación corriendo por mis venas como adrenalina. Don Eduardo se comportó con su cortesía habitual, pero sus miradas se prolongaban más de lo necesario, y cuando nuestras manos se rozaron al pasar los materiales, el contacto parecía deliberado. Carlos partió muy temprano en la mañana, y yo me quedé en casa con una mezcla de nerviosismo y expectativa que me resultaba difícil de controlar. Sabía que don Eduardo vendría esa tarde para nuestra sesión habitual, pero también sabía que esta vez sería diferente. No habría interrupciones, no habría razones para fingir, no habría nada que nos impidiera enfrentar lo que habíamos estado evitando durante semanas. Preparé el estudio con más cuidado del habitual. Ajusté la iluminación hasta que fue perfecta, organicé los materiales de una manera que parecía casual pero que había planificado meticulosamente. Me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido azul que realzaba el color de mis ojos. Cuando terminé, me di cuenta de que me estaba preparando para una cita, no para una sesión de arte. Don Eduardo llegó puntualmente a las 4 de la tarde, como siempre. Pero había algo diferente en su actitud desde el momento en que cruzó la puerta. Sus movimientos eran más decididos, su mirada más directa. Cuando le ofrecí café, declinó cortésmente, diciendo que prefería comenzar a trabajar inmediatamente. Ambos sabíamos que el trabajo era la última cosa en nuestras mentes. Bajamos al estudio en silencio, pero era un silencio cargado de posibilidades. Una vez allí, don Eduardo no se dirigió hacia su caballete como era habitual. En lugar de eso, se quedó de pie en el centro del estudio, mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se saltara varios latidos. Era evidente que había tomado una decisión, y que esta tarde sería diferente a todas las anteriores. Se acercó lentamente, y esta vez no había timidez en sus movimientos.
Sus ojos nunca abandonaron los míos, como si estuviera buscando confirmación de que yo sentía lo mismo que él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia mí, y yo la tomé sin dudarlo. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, confirmando que lo que estaba sintiendo era real e inevitable. Don Eduardo atrajo mi mano hacia su pecho, y pude sentir los latidos acelerados de su corazón. Era reconfortante saber que él estaba tan nervioso como yo, que este momento era tan significativo para él como lo era para mí. Sus otros dedos se movieron hacia mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Involuntariamente, cuando los abrí, encontré sus ojos grises estudiando cada detalle de mi cara, como si quisiera memorizar este momento para siempre. Su pulgar delineó el contorno de mis labios, y sentí como si estuviera derritiéndome desde adentro. Era un contacto íntimo pero casto, cargado de toda la tensión que habíamos estado acumulando durante semanas. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, simplemente mirándose y explorando el rostro del otro con caricias suaves. Era como si estuviéramos redescubriéndonos, como si fuéramos dos personas completamente nuevas que se encontraban por primera vez. El aire del estudio se había vuelto denso, cargado de expectativa y de todo lo que estaba por suceder. Finalmente, don Eduardo se inclinó hacia mí, y esta vez no hubo interrupciones, no hubo timbres, no hubo llamadas telefónicas, nos besamos. El beso cambió todo entre nosotros. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la cual no había retorno. Los días siguientes fueron una mezcla embriagadora de culpa y deseo. Don Eduardo comenzó a visitarme durante las mañanas, cuando Carlos estaba en el trabajo. Al principio, manteníamos la excusa de las sesiones artísticas, pero pronto ambos entendimos que el arte se había convertido en un pretexto para estar juntos. La primera vez que intentamos ir más allá de los besos fue un martes por la mañana. Carlos había salido temprano para una reunión importante con inversionistas que duraría toda la mañana. Don Eduardo llegó con un ramo de flores silvestres que había recogido de su jardín, un gesto tan tierno que me hizo sentir como una adolescente enamorada. Las colocamos en un jarrón sobre la mesa del estudio, y su fragancia llenó el espacio de una dulzura que parecía bendecir lo que estaba por suceder. Nos sentamos en el pequeño sofá del estudio, uno junto al otro, fingiendo revisar algunos libros de arte que había traído. Pero nuestras manos se encontraron naturalmente, entrelazándose con una familiaridad que me sorprendió. Don Eduardo comenzó a acariciar mi brazo con movimientos lentos y deliberados, cada toque enviando ondas de calor por mi piel. Me recliné contra él, sintiendo la solidez de su pecho contra mi espalda. Me acercó con cariño. Cerré los ojos, perdiéndome en las sensaciones que habían estado dormidas durante años. Don Eduardo murmuró mi nombre contra mi piel, y el sonido de su voz ronca me hizo girarme hacia él. Nuestros ojos se encontraron, y en ellos vi reflejado el mismo deseo ardiente que sentía corriendo por mis venas. Se inclinó para besarme nuevamente, pero esta vez el beso fue diferente. Había una urgencia, una necesidad que no habíamos explorado. Antes. Sus manos enmarcaron mi rostro mientras compartíamos un momento. Sentí como si estuviera despertando de un largo sueño, redescubriendo partes de mí misma que había olvidado que existían. Cuando nos separamos, ambos respirábamos de manera entrecortada. Don Eduardo me miró con una intensidad que me hizo temblar, y supe que él estaba sintiendo la misma avalancha de emociones que me embargaba a mí. Empecé a hacerlo con respetuosa delicadeza, justo cuando pensé que finalmente íbamos a consumar lo que habíamos estado construyendo durante semanas. Escuchamos el sonido inconfundible de la llave de Carlos en la puerta principal. Se había olvidado unos documentos importantes y había regresado por ellos. Don Eduardo y yo nos separamos como si hubiéramos recibido una descarga eléctrica, abotonando ropa y alisando cabello con movimientos frenéticos. Carlos bajó al estudio para saludarnos, comentando lo hermosas que estaban las flores y preguntando sobre nuestro progreso artístico. Don Eduardo respondió con una naturalidad que me dejó impresionada, describiendo las técnicas de acuarela que supuestamente habíamos estado practicando. Yo asentía y sonreía, pero mi corazón aún latía tan fuerte que temía que Carlos pudiera escucharlo. Después de que Carlos se fuera nuevamente, don Eduardo y yo no pudimos retomar donde habíamos dejado. El momento se había roto, y ambos nos sentíamos demasiado nerviosos para intentarlo de nuevo. Pasamos el resto de la mañana pintando en silencio, pero cada pincelada estaba cargada de la tensión de lo que había estado a punto de suceder. Los días siguientes fueron una tortura exquisita.
Don Eduardo y yo habíamos probado lo que podría ser estar juntos de manera íntima, y la anticipación nos consumía. Durante las sesiones regulares con Carlos presente, nuestras miradas se cargaban de promesas silenciosas. Habíamos desarrollado un código secreto de toques accidentales y sonrisas cómplices que Carlos interpretaba como el resultado natural de nuestro trabajo artístico conjunto. El viernes de esa semana, Carlos anunció que tendría que trabajar el sábado por la mañana para terminar un proyecto urgente. Era la oportunidad que don Eduardo y yo habíamos estado esperando sin atrevernos a pedirla. Esa noche, mientras Carlos dormía, yo permanecí despierta planificando cada detalle del día siguiente. Me sentía como una conspiratoria tramando el crimen perfecto, pero el único crimen que estaba planeando era contra mi propia conciencia. El sábado llegó con un cielo despejado que parecía una bendición. Carlos se fue temprano, besándome distraídamente en la mejilla mientras revisaba mensajes en su teléfono. No notó que me había puesto el vestido que más me favorecía, ni que había dedicado más tiempo del usual a mi arreglo personal. Su mente ya estaba en la oficina, en los planos y las reuniones que lo esperaban. Don Eduardo llegó una hora después de que Carlos se fuera, pero traía algo diferente en su actitud. Había una determinación en sus movimientos que no había visto antes, como si también hubiera pasado la noche planificando este encuentro. Llevaba una camisa azul que realzaba el color de sus ojos, y su cabello estaba peinado con más cuidado del habitual. No bajamos inmediatamente al estudio. En lugar de eso, preparé café y nos sentamos en la sala de estar, como dos personas normales teniendo una conversación normal. Pero la normalidad era imposible entre nosotros. Cada sorbo de café, cada movimiento casual, estaba cargado de la electricidad de lo que ambos sabíamos que iba a suceder. Finalmente, don Eduardo dejó su taza sobre la mesa y se acercó a mí en el sofá. No dijo nada, pero sus ojos me preguntaron si estaba segura, si realmente quería cruzar esta línea definitiva. Mi respuesta fue tomar su mano y guiarlo hacia las escaleras que llevaban a mi habitación. Cada paso que dábamos se sentía monumental. Como si estuviéramos escribiendo una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una vez en la habitación, la realidad de lo que estábamos a punto de hacer nos golpeó con toda su fuerza. Esta era la cama que compartía con Carlos, el espacio más íntimo de mi matrimonio. Don Eduardo pareció dudar por un momento, y yo también sentí una punzada de culpa que casi me hace cambiar de opinión. Pero luego él me tomó en sus brazos. Y todos mis conflictos morales se desvanecieron bajo el peso de mi deseo. Expresamos nuestros sentimientos, nos preparamos para el momento juntos. Cada prenda que caía al suelo parecía llevar consigo una parte de nuestras identidades anteriores. Ya no era la esposa respetable de Carlos, ni él era simplemente mi suegro. Éramos dos personas que habían encontrado algo extraordinario en el lugar más inesperado. Justo cuando estábamos a punto de entregarnos completamente el uno al otro, mi teléfono sonó con la llamada que menos esperaba. Era Carlos, explicando que había tenido una emergencia en el proyecto y que llegaría a casa en 20 minutos para recoger unos planos que había olvidado. La ironía de la situación era casi cómica. Si no hubiera sido tan devastadora, don Eduardo y yo nos separamos inmediatamente, vistiéndonos con movimientos frenéticos mientras mi mente trabajaba a toda velocidad para crear una explicación plausible de por qué él estaba en casa. Decidimos que había venido a devolverme un libro de arte que me había prestado, una excusa simple pero creíble. Cuando Carlos llegó, nos encontró en la cocina, tomando café y discutiendo técnicas de impresionismo. Don Eduardo tenía el libro en sus manos, y yo fingía tomar notas sobre sus recomendaciones. Carlos agradeció a su padre por la visita, recogió sus planos, y se fue nuevamente sin sospechar nada. Pero el momento se había perdido irremediablemente. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Carlos, no pude evitar pensar en lo cerca que habíamos estado don Eduardo y yo de consumar nuestra relación. La frustración era casi física, una necesidad que crecía con cada día que pasaba. Sabía que eventualmente encontraríamos otra oportunidad, pero la espera se estaba volviendo insoportable. La siguiente oportunidad llegó de manera inesperada durante una tarde lluviosa de miércoles. Carlos había ido al dentista para un tratamiento de conducto que tomaría varias horas. Don Eduardo apareció en mi puerta empapado por la lluvia, con una sonrisa que me hizo derretir inmediatamente. Le ofrecí una toalla y café caliente, pero ambos sabíamos que había venido por razones muy diferentes. Esta vez decidimos ir lentamente, saboreando cada momento sin la prisa desesperada que había caracterizado nuestros intentos anteriores.
Nos sentamos en el sofá de la sala, simplemente hablando y tocándonos con una intimidad que era nueva para ambos. Don Eduardo me contó historias de su juventud, de los viajes que había hecho antes de casarse, de los sueños que había tenido. Que abandonar sus confidencias me hicieron verlo bajo una luz completamente diferente. No era solo el padre respetable de mi esposo, sino un hombre complejo con una historia rica y una sensibilidad que había mantenido oculta durante años. Me di cuenta de que me estaba enamorando no solo físicamente, sino emocionalmente, de una manera que no había experimentado ni siquiera con Carlos en nuestros primeros años de matrimonio. Cuando la conversación se desvaneció naturalmente, nos encontramos simplemente mirándose a los ojos. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos de nuestros corazones. Don Eduardo extendió su mano hacia mi rostro, acariciando mi mejilla con la ternura de alguien que tocaba algo precioso y frágil. Me recliné hacia él, sintiendo como su calor corporal me envolvía como una manta protectora. Sus brazos me rodearon, y por primera vez en años, me sentí completamente segura y deseada. Era una sensación embriagadora que me hacía olvidar todas las razones por las cuales esto estaba mal. Compartimos un momento juntos. Era diferente. A los besos impacientes de nuestra juventud, había una profundidad, una comprensión mutua que hacía que cada momento fuera más intenso. Sus manos rozaron mi brazo. Había aprendido lo que me gustaba durante nuestros encuentros anteriores. Y usaba ese conocimiento para llevarme a un estado de deseo que rayaba en lo desesperado. Cada toque era calculado para maximizar mi placer, como si mi satisfacción fuera más importante para él que la suya propia. Cuando nos movimos hacia el sofá más grande de la sala de estar, pensé que finalmente nada podría interrumpirnos. La casa estaba vacía, Carlos estaría ocupado durante horas, y la lluvia proporcionaba una cortina de sonido que nos aislaba del mundo exterior. Era el momento perfecto, la culminación de semanas de tensión creciente, pero justo cuando don Eduardo comenzó, escuchamos el sonido inconfundible de alguien tratando de abrir la puerta principal. Era mi vecina, doña Carmen, que había venido a devolverme una fuente que le había prestado la semana anterior. En su prisa por refugiarse de la lluvia, había usado la llave de emergencia que le había dado años atrás para casos de urgencia. Don Eduardo y yo nos separamos con movimientos de pánico, ajustando ropa y cabello mientras doña Carmen se secaba en el recibidor. Le grité que bajaría en un momento, dándome tiempo para componer mi apariencia y mi respiración. Cuando finalmente bajé, encontré a don Eduardo conversando amenamente con ella sobre el clima, como si fuera la cosa más natural del mundo que estuviera en mi casa una tarde lluviosa. Doña Carmen se quedó casi una hora, charlando sobre los problemas del barrio y los cambios que había notado en la comunidad. Don Eduardo participó en la conversación con su cortesía habitual, pero yo podía ver la frustración contenida en sus ojos. Cuando finalmente se fue, ambos nos quedamos en silencio, procesando otra oportunidad perdida. Las interrupciones se estaban convirtiendo en un patrón cruel que nos tenía al borde de la desesperación. Era como si el universo conspirara para mantenernos separados, enviando obstáculos justo en los momentos más críticos. Pero paradójicamente, cada interrupción solo intensificaba nuestro deseo, como una olla de presión que se acercaba peligrosamente al punto de explosión. La semana siguiente trajo otra oportunidad cuando Carlos tuvo que viajar a Sevilla por 2 días para inspeccionar un proyecto que su empresa estaba desarrollando allí. Esta vez, don Eduardo y yo decidimos ser más estratégicos. Planificamos cada detalle, desde el momento de su llegada hasta las posibles excusas que usaríamos si alguien nos viera juntos. El primer día del viaje de Carlos transcurrió sin incidentes. Don Eduardo llegó por la tarde, y pasamos horas simplemente disfrutando de estar juntos sin la presión de escondernos. Cocinamos juntos, algo que nunca habíamos hecho, y descubrí que tenía un talento natural para la cocina que había heredado de su difunta esposa. Mientras preparábamos la cena, nuestros cuerpos se rozaban constantemente en la pequeña cocina. Cada contacto accidental se convertía en una caricia deliberada, cada excusa para estar cerca se transformaba en un momento de intimidad robada. Era una forma exquisita de tortura que ambos saboreábamos a pesar del dolor que causaba. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a beber vino y hablar sobre nuestras vidas. Don Eduardo me contó sobre su matrimonio con la madre de Carlos, una historia de amor que había durado 40 años hasta que la enfermedad se la llevó. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando describió los últimos días de ella y yo.
Sentí una punzada de celos hacia una mujer que había muerto hacía 5 años, pero luego me tomó de la mano y me dijo que nunca había esperado volver a sentir algo así por otra persona. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi conciencia culpable, confirmando que lo que sentíamos era real y significativo, no solo una aventura pasajera nacida del aburrimiento o la conveniencia. Cuando finalmente nos dirigimos hacia la habitación, ambos sabíamos que esta vez nada nos detendría. Habíamos esperado demasiado, deseado demasiado, como para permitir que otra interrupción nos robara este momento. La anticipación había construido tal tensión entre nosotros que el aire mismo parecía crujir con electricidad. En la habitación, nos tomamos nuestro tiempo para desvestirnos mutuamente, memorizando cada detalle del cuerpo del otro. Don Eduardo me miraba como si fuera la primera mujer que veía en su vida, con una reverencia que me hizo sentir hermosa de una manera que había olvidado que era posible. Sus manos temblaban ligeramente, lo hicimos juntos, olvidándonos de las preocupaciones. No había Carlos, no había culpa, no había consecuencias futuras que considerar. Solo existíamos nosotros dos personas que habían encontrado algo extraordinario en las circunstancias más complicadas. Pasamos la noche juntos. La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de satisfacción y terror que no había anticipado. Despertar en brazos de don Eduardo se sentía tan natural como respirar, pero la realidad de lo que habíamos hecho comenzó a filtrarse lentamente en mi conciencia. Ya no podríamos pretender que éramos solo dos personas que se sentían atraídas, la una a la otra. Habíamos cruzado la línea definitiva que nos convertía en amantes. Don Eduardo se despertó poco después que yo, y durante unos momentos preciosos, simplemente nos quedamos acostados mirándose a los ojos. No necesitábamos palabras para comunicar lo que ambos estábamos sintiendo. Había una comprensión mutua, una conexión que iba más allá de lo físico. Era evidente que ambos sabíamos que habíamos cambiado algo fundamental en nuestras vidas. Pero la realidad no nos permitiría permanecer en esa burbuja de felicidad por mucho tiempo. Carlos regresaría esa tarde, y tendríamos que volver a nuestros roles habituales como si nada hubiera cambiado. La idea de fingir normalidad después de lo que habíamos compartido parecía casi imposible, pero sabíamos que era necesario. Durante el desayuno, don Eduardo y yo discutimos cómo manejaríamos la situación en el futuro. Ambos entendíamos que no podríamos continuar como antes, pero tampoco podíamos imaginar terminar lo que habíamos comenzado. Habíamos abierto una puerta que no podríamos cerrar, y tendríamos que navegar las consecuencias con cuidado. Cuando Carlos regresó esa noche, cargado de historias sobre su viaje y los desafíos del proyecto en Sevilla, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cada vez que me tocaba casualmente o me besaba en la mejilla, sentía como si estuviera traicionando no solo a él, sino también a lo que don Eduardo y yo habíamos compartido. Era una posición imposible que me desgarraba por dentro. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Don Eduardo y yo habíamos decidido ser más discretos, limitando nuestros encuentros para evitar sospechas. Pero la química entre nosotros había cambiado después de esa noche juntos. Cada mirada era más intensa, cada toque accidental enviaba ondas de recuerdo por mi cuerpo. Durante las sesiones artísticas regulares, Carlos comenzó a notar que tanto su padre como yo estábamos más distraídos de lo usual. Atribuyó nuestro comportamiento extraño al estrés y a las responsabilidades de la vida, sin sospechar jamás la verdadera razón detrás de nuestras miradas furtivas y sonrisas tensas. Una tarde, mientras Carlos estaba particularmente concentrado en un paisaje que había estado trabajando durante días, don Eduardo se acercó por detrás y susurró algo al oído que me hizo estremecer. Era solo una observación sobre mi técnica de pintura, pero la proximidad de su voz y el calor de su aliento contra mi piel me recordaron vívidamente la noche que habíamos pasado juntos. Carlos levantó la vista en ese momento y nos vio de pie muy cerca el uno del otro. Por un segundo que pareció eterno, pensé que había detectado algo sospechoso en nuestra posición. Sus ojos se movieron entre nosotros dos, y pude ver las ruedas de su mente girando mientras procesaba lo que estaba viendo, pero luego sonrió. Y comentó lo bueno que era ver que su padre y su esposa se llevaran tan bien. Dijo que siempre había esperado que formaríamos una buena relación, y que se alegraba de que las sesiones artísticas hubieran creado un vínculo especial entre nosotros. Sus palabras fueron como puñales en mi corazón, cada una aumentando el peso de mi culpa. Esa noche, después de que don Eduardo se fuera y Carlos se durmiera, me quedé despierta durante horas reflexionando sobre la sostenibilidad de la situación. Sabía que no podría continuar viviendo esta doble vida indefinidamente.
Algo tendría que ceder, y temía que cuando lo hiciera, destruiría todo lo que había construido durante 20 años de matrimonio, pero al día siguiente, cuando don Eduardo llegó para nuestra sesión matutina mientras Carlos estaba en el trabajo, todas mis resoluciones se desvanecieron en el momento en que lo vi. Había algo en sus ojos, una mezcla de amor y desesperación que reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo. Nos abrazamos sin palabras, sabiendo que estábamos atrapados en algo que era más grande que nosotros dos. Durante las siguientes semanas, comenzamos a tomar riesgos cada vez mayores. Nos encontrábamos en cafeterías del otro lado de la ciudad, donde nadie nos conocía. Don Eduardo comenzó a enviarme mensajes de texto cuidadosamente codificados que Carlos nunca podría interpretar. Cada encuentro secreto era una mezcla embriagadora de pasión y terror que me hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Una tarde, mientras estábamos en uno de nuestros refugios secretos, don Eduardo me dijo algo que cambió todo. Entre nosotros. Me confesó que había estado enamorado de mí desde mucho antes de que comenzaran las sesiones artísticas. Dijo que había sugerido la idea de los experimentos artísticos a Carlos específicamente para tener una excusa para pasar más tiempo conmigo. Sus palabras me golpearon como un rayo. Todo lo que había creído sobre el desarrollo natural de nuestros sentimientos se desmoronó en un instante. Las sesiones artísticas, los momentos íntimos que pensé que habían surgido espontáneamente, las oportunidades perfectas para estar solos, todo había sido cuidadosamente orquestado por él desde el principio. Me quedé mirándolo sin poder procesar completamente lo que acababa de confesarme. Don Eduardo continuó explicando que había observado durante años cómo mi matrimonio con Carlos se deterioraba, y que había desarrollado sentimientos hacia mí que sabía que nunca debería haber tenido. La propuesta de las sesiones artísticas había sido su manera de estar cerca de mí sin levantar sospechas. Pero ahora, mientras observaba mi expresión de shock, una sonrisa extraña comenzó a formarse en sus labios. Sus siguientes palabras helaron mi sangre. Me dijo que Carlos lo sabía todo desde el principio, que había sido parte del plan para probar mi fidelidad. En ese momento, escuché la llave de Carlos en la puerta de mi apartamento, y supe que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. Adiós.